4 minutos, seguimos avanzando con más de Conexión San Cristóbal y hasta ahora tenemos un tema que ya lo habíamos anunciado que es muy interesante abordar y que tiene que ver con la salud mental, particularmente en los adolescentes, sobre todo en el contexto de pandemia que hemos ido viviendo, que ha significado un cambio muy importante en sus rutinas de vida, pero además de ello en el proceso de cuarentena que estamos viviendo particularmente en nuestra comuna de Los Ángeles. Para hablar acerca de este tema, a esta hora del día ya estamos en contacto con la psicóloga Fabiola Mardones, profesional del Hospital de Día Infanto Adolescente, el Complejo Asistencial Víctor Río Ruiz. ¿Cómo estás, Fabiola? Muchas gracias por estar en contacto con Radio San Cristóbal y Diario La Tribuna. Muchas gracias. Gracias a ti también por la invitación y poder tener este espacio de conversación con la comunidad. Muchas gracias, por supuesto, por tener la posibilidad de hablar de este tema y también saludamos a la asistente social Dilia Muñoz, profesional del área ambulatoria de psiquiatría infanto-adolescente. Delia, muchas gracias por estar junto a nosotros y, por supuesto, poder compartir este tema que seguramente va a ser una guía muy importante para los jóvenes, pero también para sus padres o cuidadores. Así es. Buenos días, te agradecemos el espacio junto a Fabiola porque efectivamente la salud mental ha vuelto muy relevante durante este tema de pandemia, así que aquí estamos para poder apoyarlas en lo que sea necesario. Exactamente. En este sentido vamos a partir con Fabiola. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que desde la mirada de la psicología se pueden abordar? Particularmente los adolescentes han tenido un cambio muy grande. Si bien ellos están más adaptados a las nuevas tecnologías, han tenido obviamente la imposibilidad de compartir de forma más habitual con sus compañeros, con sus amigos. Tuvieron también el tema de estar sumados a estas plataformas digitales, no poder salir hoy en día estando en cuarentena, y en el marco de la pandemia se han generado una serie de cambios que es importante tener en consideración. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que ustedes han podido detectar en materia de salud mental, particularmente en los adolescentes? Sí, bueno, nosotros acá desde la unidad tenemos, ¿cierto?, como nuestros pacientes con quienes hemos mantenido las atenciones de manera constante, ajustándonos a esta nueva forma de intervención, pero en general los adolescentes, como tú bien señalas, han tenido que afrontar varios cambios, pues, en torno principalmente a sus rutinas, a sus formas de relacionarse con los demás. Hoy día el encuentro presencial es prácticamente, cierto, inviable. Hoy día lo más seguro es mantenernos en nuestros hogares y hacer acato de las indicaciones de la autoridad sanitaria, y por tanto hoy día surge la necesidad de mantenernos en contacto por estas vías de internet, de plataformas, de teléfono, estos medios de comunicación que antes no los manejábamos con tanta frecuencia. Y que hoy son parte del día a día. Y frente a eso también, bueno, está todo el tema de que ahora, cerrando el año escolar, ya vuelve a cambiar nuevamente la rutina, porque antes, de alguna manera, el establecimiento educacional también se habían ya adecuado, contaban con un horario en el que posiblemente la jornada del día se iniciaba ya de manera más activa con las clases, y eso ya se cierra con este año. Entonces nos enfrentamos a un escenario en el que tenemos como más disponibilidad de tiempo y nuevamente nos tenemos que reorganizar para poder tener como un funcionamiento que sea más óptimo y que en definitiva como no nos vayamos desajustando, incluso como cambiando a veces hasta nuestros ritmos circadianos con esto de que el sueño se nos empieza a cambiar, ¿cierto?, que nos acostamos más tarde. Entonces viene una nueva reorganización ahora en época de verano. Y bueno, y también, ¿por qué no decirlo?, el tema de los padres, porque hoy día con este tema también de que muchos tenemos que realizar teletrabajo, o también el tema del apoyo de quienes son los adultos que forman parte de este sistema de cuidado y que hoy día muchas veces no pueden brindarnos el apoyo con el que antes contábamos. Entonces ahí también hay un tema de recambio de quiénes van a ser los adultos o cómo se va a ejercer ese rol de supervisión, de cuidado, de apoyo que los niños en general necesitan. Exacto, y eso es un tema muy importante a tener en consideración. Vamos a ir también avanzando la conversación también con la asistente social Dilia Muñoz, desde la experiencia en el área ambulatoria de psiquiatría infanto-adolescente. ¿Cuáles son también las principales consultas que ustedes tienen, que mantienen respecto de la labor que van desarrollando, y particularmente en este caso como nos estamos enfocando en la situación de los adolescentes? Bueno, como decía Fabiola, efectivamente aclarar que aquí todas las rutinas se han visto alteradas, tanto la de los padres como la de los niños. Y finalmente, al verse alterada toda la familia, somos todos los que sufrimos las consecuencias. Ya tenemos muchos casos de papás que han quedado sin trabajo también, el verse enfrentados de pronto todo el día a estar en la casa con los chicos y no saber manejarlos es complejo.
y nosotros también tenemos pacientes que son de especialidad. Entonces, las consultas más frecuentes en realidad tienen que ver con el tema de la rutina y los cambios en el ánimo. Aparición de mucha ansiedad, irritabilidad, querer dormir más, mayor uso de pantallas. Entonces, todo eso se exacerba actualmente, ¿verdad? Y si antes nos costaba, por ejemplo, tener un manejo de rutinas y pantallas con nuestros pacientes, ahora es aún más complejo. Entonces hemos tenido que enfocarnos en eso, hemos mantenido los controles y nos hemos ido adaptando también comunidad para hacerlos de manera ya no presencial, sino que a través de las redes sociales, WhatsApp, Meet, en fin. Y obviamente también hemos tenido que hacer mayores esfuerzos para poder coordinarnos con los colegios, que también lo hacíamos antes. Entonces, todas esas coordinaciones sumadas nos han permitido ir sobrellevando todas estas consultas que nos tienen que hacer los papás constantemente, que tienen que ver, como te decía, con la aparición de sintomatología ansiosa, irritabilidad, cambio en las rutinas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sugerir algunos cambios en eso? Exactamente, muy relevante todos estos aspectos que dan como el contexto, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo. Fabiola, como psicóloga, también, ¿cuáles son las conductas o las emociones que son esperables en los adolescentes en virtud de lo que estamos viviendo? Pero ¿cuáles son también los síntomas o las emociones a los cuales las personas, los cuidadores, los padres, tenemos que poner atención, que pueden estar presentando los adolescentes y que nos pueden dar una señal de alerta, de alguna manera diferenciar entre lo que puede ser normal en base a este contexto y lo que efectivamente puede ser una luz y una alerta de preocupación? Claro. Sí, bueno, aquí hay aspectos como característicos de esta circunstancia nueva que estamos viviendo, que es la pandemia, que tiene que ver como con la incertidumbre que genera, ¿cierto? Esta amenaza como de contagio, estas indicaciones de privación de mantenernos en cuarentena, que implica muchas veces como esta frustración o sentir derechamente que se nos ha privado como de varias cosas, del contacto con los compañeros, con la familia, de varias cosas que realizábamos anteriormente y que eran reforzadores para nuestro bienestar emocional y que hoy día, a propósito de la cuarentena que se nos indica y que es necesaria mantenerla, hemos visto una pérdida de esos reforzadores en nuestro estado anímico y en nuestra energía en general. Entonces, hoy día, bueno, efectivamente, esto es algo que está, lo natural es que emerjan cambios emocionales y hay que poner ojo acá cuando existen ya pensamientos que son persistentes, pensamientos como de tipo catastrófico respecto de lo que se puede venir o cuáles pudieran ser las consecuencias, o cuando los adolescentes, niños ya empiezan como a perseverar en algunas ideas respecto a los temores o a las pérdidas que han tenido. Y también, bueno, pasa con los adolescentes en esto también de esta sensación como de omnipotencia de repente, de que nada nos va a pasar, que de repente se hace difícil también el hacer acato de estas indicaciones de cuarentena. Entonces, ahí también es importante de ir explorando con ellos cuáles son como las motivaciones, cuáles son en el fondo los argumentos que ellos tienen, poder escucharlos y poder llegar como a un diálogo en el que se pueda comprender cuál es la necesidad, para que justamente eso mismo no genere más conflictos en el que adolescente y papá, mamá se están como como en contraposición, cuando en realidad todos lo que buscamos es el bienestar mutuo. Entonces, también poner atención ahí como con algunos sentimientos de culpa que pueden surgir a propósito de ciertos errores o ciertas situaciones en las que no nos hemos cuidado de la manera apropiada, y principalmente, bueno, el tema como del aislamiento, también cuando sea un aislamiento persistente con pares o dentro del mismo grupo familiar, niños que optan normalmente, uno nota un cambio y que ya están como mucho más distanciados de las conversaciones, de los rituales familiares, y que tienden en general a estar más bien solos. Claro, eso se da mucho en los jóvenes, a que hoy en día se han aislado porque las plataformas digitales les permite estar en contacto con los amigos, pero también la interacción con la familia es fundamental. Y en este sentido, Dilia, como asistente social y además profesional en el ámbito de la salud ambulatoria, infanto-adolescente, en este sentido, ¿qué es lo que más expresan los padres? ¿Cómo es el trabajo que se desarrolla? Porque me imagino que, claro, hay un trabajo que va particularmente de la mano con los adolescentes, pero también con la familia, para poder ir encaminando los mejores pasos a seguir en materia de salud mental. Exacto. Mira, lo que más se les sugiere, porque, bueno, partamos de la base que nuestras familias ya vienen con tratamientos previos y situaciones de parentalidad que son un poquito más complejas, entonces obviamente el refuerzo es mucho mayor. Pero por lo general lo que se les sugiere es poder mantener las rutinas,
es súper difícil, y ha sido súper difícil mantener las rutinas en el sentido de que finalmente todo se nos complicó, todo se nos dio vuelta. Ya no nos levantábamos tan temprano, o nos levantábamos tan temprano los niños para ir al colegio, pero en el fondo lo que hay que hacer es tratar de seguir manteniendo dentro de lo que puede la normalidad en cuanto, por ejemplo, a los horarios. Es decir, si estamos en la casa todo el día y no podemos salir, nos tenemos que levantar igual, nos tenemos que bañar igual, hacer nuestro aseo en la casa, tratar de integrar a los chicos, entendiendo que la etapa adolescente también es súper complicada. Claro. Como decía Fabiola, los chicos tienen una sensación como de omnipotencia, a mí no me va a pasar nada, yo salgo igual. Entonces, tratar de ser mucho más comprensivos y más contenedores, hacer el esfuerzo, ya de validar también la sensación de los chicos de estar aburridos, estar muy cansados de estar en la casa, y darle tareas, asignarle a tareas, por ejemplo. Ayúdenos a hacer, qué sé yo, el aseo de tal parte, tratar de manejar el acceso a las redes sociales, porque también tenemos que hay demasiada información circulando, no toda es cierta. Entonces eso también exacerba esta sensación de ansiedad y qué está pasando. O sea, ahora, por ejemplo, vemos que llegó una segunda cepa. ¿Qué nos provoca eso como adolescentes, como familia, como papás? Entonces, nuestro trabajo más que nada va en guiar a los papás, en poder ser súper comprensivos, muy contenedores, escuchar a los chicos, contenerlos, validarlos, integrarlos y tratar de mantener las rutinas también respecto no solo a las actividades, sino que también a los horarios. No permitir, por ejemplo, que los chicos se levanten tan tarde. No es bueno que un niño esté acostado todo el día, durmiendo y toda la noche jugando, por ejemplo. Eso hay que tratar de evitarlo, por supuesto. Ya se evitaba antes, ahora con mayor razón. Exacto. Yo les recuerdo que a esta hora del día estamos en contacto con la asistente social Dilia Muñoz, profesional del área ambulatoria de psiquiatría infanto-adolescente del complejo asistencial Víctor Río Ruiz, y también con la psicóloga Fabiola Mardones, profesional del Hospital de Día Infanto-Adolescente, también de la misma entidad, el complejo asistencial Víctor Río Ruiz. Fabiola, es muy importante también estos temas que hablaba Dilia, que tienen que ver con las rutinas. Hoy en día las rutinas, obviamente los niños han ido cambiando, y sobre todo en un contexto en el cual los adolescentes tienden a exacerbar las emociones tanto positivas como negativas. Todo es un mar de emociones. Hay un tema obviamente hormonal, son una serie de cosas que influyen en ellos para que de pronto una situación que pudiera parecer más simple o más cotidiana para ellos pueden ser muy, muy complejas. ¿Cuáles son las recomendaciones también que como psicóloga se le pueden entregar a los padres para poder enfrentar de mejor manera estos cambios de conducta, estos cambios en las emociones, esta necesidad de pronto afectiva que tienen los jóvenes frente a la situación que estamos viviendo hoy en día? Y bueno, de partida existe como un tema de actitud, ¿cierto?, que es predominante, que es esto de empatizar con lo que cada uno, de interesarnos en realidad por lo que logramos empatizar con el otro. Y que eso nos haga sentido como en la conversación. Como padres es indispensable estar sensibles a los cambios, a los mensajes que nos entregan nuestros hijos, y no solo en términos verbales, sino que también aquellos mensajes no verbales que estamos captando justamente en sus cambios de actitud, en sus cambios de conducta, de comportamiento, de las cosas, de la motivación, de la energía del día a día. Exacto. Y bueno, y tomándome también de este tema de la rutina, que de repente uno dice tanto que le dan con la rutina, y en realidad la rutina pasa a ser lo que hacemos durante el día. Entonces es tremendamente importante que como padres asumamos la responsabilidad y que es necesario colaborar en la organización, idealmente co-construirlo en la medida que los chicos, ¿cierto?, tienen más independencia y más autonomía, pueden dar más su opinión, que manifiestan más claro sus intereses. Entonces, en ese sentido, sí, la rutina nos organiza desde cuando nos levantamos hasta cuando nos acostamos, los horarios de alimentación, las responsabilidades de colaboración dentro de la casa, y también las actividades de ocio, que son tremendamente importantes para todo lo que tiene que ver con el estado anímico, porque en las actividades de ocio, en la medida que tenemos más exploración de actividades, más exploración de intereses, realizamos actividades que sean más gratificantes, nuestro estado anímico, nuestra sensación de utilidad, de competencia también va a ser mucho más importante.
Claro. Y bueno, por último también el tema de mantener los rituales familiares, porque hoy dentro de todos estos cambios que nos ha generado la pandemia, también es importante mantener esta sensación de estabilidad, de identidad, de lo que somos como familia. Y acá los rituales familiares nos aportan algo importante en esto de cuáles son los juegos que como familia realizamos, los espacios de alimentación, que muchas veces son el espacio que compartimos durante el día, que esos rituales puedan mantenerse porque son parte de la estabilidad, el sentir también que esto no todo ha cambiado, sino que también existe este espacio como de bienestar y de estabilidad. Exactamente, hemos podido tener la posibilidad de pasar más tiempo con nuestros hijos. Eso es algo que se tiene que aprovechar de manera positiva más allá de la situación de pandemia. Pero Fabiola, también quisiera hacer un paréntesis, porque claro, estamos hablando de los adolescentes que están pasando por una situación, entre comillas, compleja de la pandemia, pero adolescentes que tal vez no tienen ningún problema psicológico más allá de la coyuntura que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay padres que tienen hijos que tienen situaciones particularmente en el ámbito psicológico distintos, chicos que enfrentan depresión, bipolaridad u otro tipo de patologías relevante a la salud mental y que se ven enfrentados también a esta situación? ¿Cómo los padres pueden apoyarlos también en este proceso, entendiendo que muchos de ellos están en su mayoría en tratamiento, o hay otros jóvenes que en este minuto empiezan a evidenciar los primeros fases de algún proceso de patología en salud mental? ¿Cuál es la recomendación también que se da a las personas que están en ese escenario, que es distinto, que nos pueden estar escuchando, viendo esta hora, y que efectivamente sus hijos están pasando por fase en el cual los padres de pronto tienen claro lo que les pasa, porque está en una patología que ya ha sido determinada por un profesional, pero hay otros padres que de pronto ven a su hijo y no saben si efectivamente están experimentando una depresión normal, una bipolaridad, y obviamente esto es importante poder consultar oportunamente. Sí, justamente. Bueno, hay dos situaciones en lo que tú dices. Uno son los padres que ya tienen cierto, sus hijos están adherentes a algún tratamiento, en algún dispositivo de salud, y en ese sentido es importante decir también que todos los dispositivos de alguna manera y progresivamente nos hemos ido adaptando a esta situación y estamos hoy día operativos. O sea, hoy día los programas de salud mental están activos y vigentes en cada una de las unidades. Entonces, desde ahí es sumamente importante, ¿cierto?, la adherencia a los tratamientos. Siempre insistimos, adherencia al tratamiento no solamente que se administre el fármaco, la contención farmacológica, sino que también se dé apertura y que se ejecuten finalmente las sugerencias que hacemos los equipos psicosociales con los padres. Y en ese sentido también que los padres se vean como parte de este tratamiento. No solamente, una vez más, en esto de acompañarlos farmacológicamente, sino que en los cambios a nivel de dinámica familiar y de interacciones que también tienen que realizarse. Y respecto de los padres que tienen la sospecha, exactamente lo mismo. Los dispositivos de salud, cada uno cuenta con teléfonos y con vías de acceso a los programas de salud mental. Y en ese sentido, ya cuando existe la duda, cuando está la preocupación, es preferible siempre realizar la consulta, porque los equipos de salud mental estamos disponibles para eso y realizar la orientación, y en la medida que es más prematuro, es más eficiente evidentemente el diagnóstico y también la intervención que se realiza en una etapa más favorable de la evolución clínica del paciente. Exactamente, muy importante tener estos aspectos en consideración, Dilia. En el caso del área ambulatoria es muy irrelevante también la labor que han ido cumpliendo durante este tiempo en el ámbito de la psiquiatría infanto-adolescente. ¿Cómo han notado ustedes este periodo? ¿Han aumentado las consultas? ¿Se han mantenido? ¿Cuál ha sido el contexto que se ha vivido en esta materia en nuestra zona? Bueno, mira, efectivamente han aumentado y ahí hay que, como decía Fabiola, hay que hacer como una separación, ¿verdad?, de los pacientes que nosotros ya teníamos bajo control, de los cuales, por supuesto, nos hemos seguido preocupando y con mayor razón ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, se mantiene esta solicitud de mantenerse adherente al tema farmacológico, pero también solicitamos mucho a los papás y a los pacientes el poder respondernos cuando nosotros los llamamos y hacemos controles a través de videollamadas. Eso para nosotros es súper importante, porque si bien es cierto, no podemos acceder a ellos de manera presencial, sí podemos ver sus caritas y cómo están a través de una cámara. Y eso es súper importante, mantenerlo. Y lo otro que tú me preguntabas era, perdón. Básicamente la labor que ustedes han ido cumpliendo. Te había consultado si es que había aumentado durante este periodo las consultas en este ámbito. Sí. Y efectivamente sí, han aumentado. Nosotros tenemos un sistema de ingreso que es a través de derivaciones, ¿ya? No es consulta espontánea. Entonces, lo que hemos visto sí es un aumento de las derivaciones. Las derivaciones que nos llegan, por ejemplo, desde los consultorios, desde los juzgados,
eso por supuesto que ha ido aumentando, porque tenemos que pensar que hay familias que, como te lo decía en un comienzo, no están habituadas a estar todo el día en la casa y que viven distintas situaciones. Y esas distintas situaciones, que en ocasiones son situaciones de vulneración, se ven mucho más aumentadas ahora. Entonces teníamos a una familia que era disfuncional, por ejemplo, en el tema de ejercer violencia. Esta violencia, por supuesto, que se ha visto aumentada. ¿Ya? Entonces es súper importante recalcar lo que decía Fabiola. Los dispositivos de salud, tanto a nivel de especialidad como de atención primaria, están funcionales. Y es súper importante que la gente lo sepa. El momento de ver exacerbado algo, que ve que el hijo está mal, que está más retraído, durmiendo más irritable, se acerquen y consulten. ¿Ya? Los consultorios están funcionando, todos estamos funcionando. Nuestros usuarios que tenían atenciones con nosotros siguen recibiendo las atenciones. Si teníamos, por ejemplo, algún trabajo con instituciones como, por ejemplo, programas de atención focalizada, que son programas de Sename, también siguen funcionando. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el llamado es a que la gente consulte cuando vea algunas situaciones que no son habituales en sus hijos. Y para eso no solamente estamos nosotros en la parte de salud presencial, sino que también hay muchas páginas y muchos foros de contacto de los cuales el gobierno se ha preocupado para tener a disposición de la gente. Eso igual es importante que la gente lo pueda manejar. Claro, hay plataformas como la Saludablemente que se ha impulsado y tiene como claro objetivo el trabajo en salud mental a nivel de toda la población. Los canales de contacto en este caso y los protocolos para poder ingresar al área ambulatoria de psiquiatría van directamente bajo la lógica de que son derivados los pacientes de ya sea entidades o algún centro de salud familiar o del mismo hospital, van siendo derivados directamente. Exacto, nosotros tenemos un protocolo de ingreso, ¿ya? Y que es súper importante lo que tú nos consultas, porque para que la gente también lo tenga claro y lo pueda manejar. Todos nuestros ingresos llegan derivados desde los consultorios, por lo tanto, la puerta de entrada de nuestros pacientes son los SPAM, ¿ya? O los hospitales del área. Ya, por ejemplo, Nacimiento tiene su hospital, Huepi, Laja, ¿ya? Esa es la primera instancia donde un paciente debe consultar. Otra manera de derivar es a través de los juzgados. Los juzgados nos envían informes y solicitudes y nosotros recabamos información. Perfecto. Y una tercera forma de derivar es a través de nuestro complejo asistencial. Hay algún especialista que observa alguna situación difícil, ya sea neurólogo, cardiólogo, hace la derivación. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestros pacientes son derivados desde esa área, y no es que sea una consulta espontánea la que ellos hacen. No es que vayan directamente a solicitar la hora de psiquiatría, sino que tienen que pasar por estos distintos dispositivos. Perfecto. Fabiola, como psicólogo y profesional del Hospital de Día Infanto Adolescente, ¿cómo son los protocolos y cómo han visto también el acceso y las consultas por parte de materia particularmente de los adolescentes en este ámbito de pandemia? La misma pregunta replicada respecto a si han ido notando igualmente un aumento dentro de esta área. Sí, bueno, en realidad Dilia un poco explicaba cuáles eran las formas de derivación. También está cierto el dispositivo de urgencia, que muchas veces cuando los adolescentes tienen una situación de crisis asociada a alguna autólisis o alguna crisis de agitación o síntomas de mayor gravedad, que también es una vía de acceso en el que los profesionales acá tenemos que realizar el diagnóstico de evaluación y ver cuál es la pertinencia, si realiza el ingreso o se realiza otra modalidad de atención. Y bueno, también contamos con la unidad de hospitalización, que también de alguna manera también son pacientes que están como dentro de nuestro dispositivo y que después mantenemos como en el ámbito ambulatorio. Perfecto. Fabiola, finalmente, la recomendación también para las personas, para los adolescentes, ya nos mencionabas la rutina en cuanto a poder mantener, ¿cierto?, esta lógica de estar activos, también las rutinas del sueño, todos estos elementos que son fundamentales, recomendaciones a nivel general, que hay que tener ahí como tips esenciales para poder tener, obviamente, y mantener una buena salud mental en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo, particularmente en Los Ángeles. Y bueno, tips de rutina, de recomendaciones para los padres, quizás sumar el tema de la supervisión en esto de que hoy día la participación social de los adolescentes, que es un ámbito que se tiene que dar, hoy día se amplió al ciberespacio. Entonces es importante también que los padres puedan mantener supervisión, que lo entiendan que es parte de sus responsabilidades también el poder saber, conocer cuáles son los contactos que están teniendo hoy día sus hijos, también con el objetivo de prevenir situaciones de agresión
protección que se pueden dar por internet o uso de plataformas. Y en ese sentido también recomendar a los adolescentes, bueno, que de acuerdo a su rol de hijos también puedan, ¿cierto?, ir como conversando, acatando estas indicaciones con sus papás, llegando a consensos también, los adolescentes cada vez van teniendo más participación, de poder generar este espacio de participación social. Hoy día hay redes sociales, hay aplicaciones también, existen algunas unidades que están, o entidades que están realizando algunos talleres, algunos encuentros. Entonces hoy día es importante que dentro de toda esta adversidad sigamos también orientados a descubrir cuáles son los intereses, cuáles son las cosas que nos gustan o nos gustan, que podamos explorar las oportunidades que también nos da pandemia, y que esto pueda ser supervisado con los papás para garantizar, ¿cierto?, el bienestar y no exponernos a situaciones que puedan ser de riesgo. Exactamente. Perfecto. Yo les quiero agradecer a ambas, por supuesto, la posibilidad que nos dieron el día de hoy de abordar este tema. Cuando hablamos de pandemia son varios los aspectos que de una u otra manera están rozando y que generan una problemática para muchas familias. Claro, porque siempre se habla, hay una situación particular de preocupación por los adultos mayores, por los niños más pequeños, pero los adolescentes están en un ámbito donde están en camino ya a ser adultos, pero por lo mismo no podemos desatender ni despreocupar los síntomas y las emociones que ellos puedan enfatizar durante este periodo, y esto es fundamental entonces para tener en consideración la labor que se realiza además en el Complejo Asistencial Víctor Río Ruiz. Fabiola, Dilia, les quiero agradecer por supuesto el contacto del día de hoy, invitarla también para que en otras ocasiones podamos hablar de esto y otros temas. Por supuesto, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ambas, que estén muy bien. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nos acompañaron el día de hoy la psicóloga Fabiola Mardones, profesional del Hospital de Día Infanto Adolescente Complejo Asistencial Víctor Río Ruiz, y la asistente social Dilia Muñoz, profesional del área ambulatoria de psiquiatría Infanto Adolescente también del Complejo Asistencial Víctor Río Ruiz. Nos vamos rápidamente a una tanda publicitaria y enseguida retornamos con más de Conexión San Cristóbal.